historia incluye personajes diversos de la vida cotidiana, que nos harán reflexionar sobre la amistad, la solidaridad, la justicia. ¿Quién no ha jugado con un muñeco de papel alguna vez? Nuestro hombrecillo de papel nos demostrará que con un poco de ayuda y buena actitud, nuestro mundo puede cambiar. La historia se desarrolla en dos escenarios principales. La casa de Elena, donde vive con sus padres, que aunque la quiere muchísimo, pero no juega nunca con ella. Y el parque cercano, donde juega con sus amigos, sobre todo con el que ha creado ella, un hombrecillo de papel. Elena habla con un muñeco articulado, una especie de personaje intergaláctico, moderno y lejano. Si al menos tú fueras realmente un amigo, podríamos, qué sé yo, ir al parque, ver una película, jugar con la Play o el ordenador. Vaya, y ahora se le rompe el brazo. Ya no vas a poder ser el defensor de la justicia frente a los invasores Murdochs. Menos mal que no me ha visto nadie. Enseguida me diría papá que soy una manazas y mamá que mejor hubiera sido regalarme una de esas muñecas como la mayoría de las niñas. Pero es que a mí no me gustan esas muñecas cursis y ridículas. Prefiero inventarme historias donde yo también pueda vivir una emocionante aventura. A mí, Capitán Alondra, me encanta soñar, vivir en mi imaginación historias de risa o de miedo. Pero ¿sabes? Lo que a mí me gustaría, de verdad, es que mamá y papá jugasen conmigo. Pero están siempre tan ocupados. Elena, ¿has terminado de merendar? ¿Hiciste las tareas? Sí, mamá, me lo he comido todo. Estupendo. ¿Y estudiaste? Sí, también hice las mates. Después quiero escribir una historia para la clase de lengua. Y ya tengo el protagonista, el Capitán Alondra. ¿Quién? ¿Quién va a ser? El Capitán Alondra. Esta niña siempre tan fantasiosa, no sé a quién habrá salido. Ahora lo que me apetece es jugar un poco. Así me saldrá mucho mejor la historia del Capitán Alondra. Yo continuaré con mis tareas. Esto no se acaba nunca. Oye, mami, se me ocurre una idea. Como el Capitán Alondra está perdido, ¿por qué no juegas tú conmigo y haces tú de Capitán Alondra? Anda, sí, mami, un ratito. Mira, es muy fácil. La batidora será la espada láser de Stripamurdo. ¿Y la aspiradora? Pero niña, con la de cosas que tengo que hacer... ¿Qué cosas? Hoy es jueves y los jueves voy con mis amigas a yoga. Es que yo... ¿Por qué crees que ando toda prisa terminando la tarea? No lo sé, mamá. Pues porque Lola y Cristina van a pasar a recogerme. Seguramente estarán al llegar. Y fíjate cómo me encuentro. ¿Ves? Seguro que son ellas. Vaya, ¿pero quién está aquí? Elenita Mari. Me llamo solamente Elena. Anda, pues es mucho más bonito Elena María. Fíjate en mi nombre, María Cristina de Los Ángeles. Demasiado largo. Esta niña mía, disculpadla, esperadme un ratito, no tardo nada. ¿Ustedes jugaron mucho cuando eran niñas? Muchísimo, al parchís, a la oca. Pero eso no es jugar. Claro que sí, mi madre decía que los juegos tienen que ser de provecho, juegos útiles. ¿Y usted, Cristina? Yo leía mucho. Pues qué pena. Vale que por unos minutos ustedes fueran Murdochs. ¿Murdochs? Sí, Murdochs, habitantes de la galaxia Zenta, auténticos Murdochs vampirizantes de sueños. ¿Pero qué dice esta niña? Ay, yo qué sé, a lo mejor sufre un empacho de televisión o de móvil. Porque tú tienes móvil, ¿verdad? En realidad no son tan malos. El Capitán Alondra les demostrará que lo mejor de este universo es la hermandad entre los seres de todas las galaxias. Además, a mí no me importa que los Murdochs sean feos, o tengan arrugas, o algún pelillo en la cara. Nos está insultando. No soporto más estos insultos. Ni yo. ¿Habrás visto niña más insolente? ¡Raquel! ¿Qué sucede? Tu hija nos está insultando. No es verdad. Yo solo quería que jugaran un poco conmigo. Nos ha llamado feas y peludas. No es verdad. Quería inventar una historia para escribirla después. Pues vaya historia. Y vaya personajes. Luego hablaremos de todo esto. Si no nos damos prisa, no llegaremos a la sesión de yoga. Y además, no quedarán colchonetas. Adiós, Elena. Repito, ya hablaremos. Estoy muy enfadada. Adiós, mamá.
y aprovecha bien el tiempo. Ah, y no molestes a papá. Ya sabes que no le gusta que le interrumpan mientras está en el despacho. No se me olvidará. En cuanto lo reciba, te lo mando. ¿El partido? ¿Cómo me lo voy a perder? Un abrazo, hasta luego. Papá, ¿has terminado de trabajar? Sí, cariño, ya he terminado. Papá, ¿a ti qué te parece el Capitán Alondra? ¿Quién? ¿Quién? El Capitán Alondra, el último juguete que me compraste. Ah, sí, tienes tantos que, pues, es un juguete muy bonito, ¿no? Sí. A mí me hubiese gustado tener uno igual cuando yo era pequeño. Y encima me costó un dineral, con toda la estación galáctica, las naves y las lanzaderas. ¿Sabes, papá? A veces creo que estoy a bordo de una de esas naves y que recorro sin parar el universo de uno al otro lado. ¡Fium! Y ya estoy en Celta. ¡Fium! Y ahora estoy en Artax. Vaya, me alegro de que te gustara. Papá, ¿quieres ser durante un rato el Capitán Alondra? Yo seré Lema, su compañera espacial. Juntos podríamos explorar planetas y... Lo siento, Elena, pero es que juega mi equipo y seguro que va a ganar. ¿Quieres que lo veamos juntos? A mí me gusta jugar al fútbol, pero no me gusta verlo por la televisión. Anda, papi, solo un ratito. De verdad, Elena, no puede ser. Vete a ver la televisión un rato a tu cuarto. Me aburre la televisión. Pues juega con tus juguetes. ¿No acabas de decir que te gusta el Capitán Alondra? El Capitán Alondra sí me gusta, pero está constipado. Pues te inventas otro. Yo me voy a ver el partido. Si te aburres, te vienes a verlo conmigo. Ya está otra vez ahí esa misteriosa señora. Viste de colores, no es joven ni vieja, pero es muy guapa. ¿Sabes, capitán? Me gustaría preguntarle cosas, pero mis amigos y amigas del parque no quieren. Se ríen y se burlan de ella. Dicen que está loca. Pero a mí siempre me ha parecido que sus palabras son dulces. Parecen caricias, ¿saben? Como los besos de mamá. Podría ir al parque, pero ¿qué hacer mientras tanto? Elena mira el papel que ha surgido para tapar a su juguete preferido y enseguida le viene una gran idea. Toma unas tijeras y pone todo ese interés en hacer el muñeco que ha surgido del papel. Ya está, haré un muñeco de papel. Así, si se me rompe un brazo, lo rompo y luego hago otro. ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido? No me hagas daño. Tú me has creado, ¿no te acuerdas? Tú me recortaste. Pero, ¿esto es estupendo. Mira, no me importa cómo has llegado hasta aquí, ni que no seas como yo. Lo importante es que ya no estoy sola, porque tengo un amigo, porque tú quieres ser mi amigo, ¿no? Claro. ¡Qué bien! Como mamá no está y papá está viendo la televisión, vamos a bajar al parque. Cuando te vean mis amigos, se van a quedar con la boca abierta. ¿Cómo mola tener un amigo como tú? Un día, los niños y las niñas de todos los rincones del mundo formarán un corro infinito. Y ese día se desplomarán todos los muros, las diferencias, el odio y el racismo, la violencia y la injusticia, y todas las demás palabras grises y sucias se perderán por las alcantarillas para que el mar luego las lave y las transforme en amor y solidaridad, amistad y justicia, paz y libertad. Siga leyendo. Yo tengo que hacer mi ronda. No quiero que nadie arranque las flores ni pinte los bancos, ni que... Son tantas y tantas cosas y es tan grande este parque. Bueno, señora, que usted lo pase bien. Mis hijos quieren que me vaya con ellos, pero yo prefiero tener mi casa y mi independencia.
Yo también lo prefiero, pero no tengo ese problema. Yo no tengo hijos, y mucho menos nietos. ¿Y no te aburres de tanta soledad? No, porque no estoy solo. Yo me siento un poco el abuelo de todos los niños que vienen al parque a jugar. Ellos no lo saben, pero les sonrío como si fueran algo mío. ¡Qué disparate! Te aseguro que no. En esos pequeños están las fuerzas y las ganas de vivir, las que yo necesito. ¿Los niños? Sí, ellos, con sus risas, con sus juegos, sin saberlo, me la dan. Pues ahí vienen unos pocos. ¡Qué bien! Todas las tardes, cuando el tiempo es bueno, vienen a pasar un rato al parque. ¿Los escuchamos sin que se den cuenta? De acuerdo. Y cada día peor. ¿Cómo se nota la manía que me tiene? ¿Qué ha pasado esta vez? ¿Qué ha pasado? Pues otro 0. ¿No hiciste la tarea? Sí, hice lo de la poesía. Entonces, Me mandó leerla delante de toda la clase, con el corte que me da. Entonces me dijo que aquello no era poesía ni nada por el estilo, que no tenía sentido, ni ritmo ni rima. A mí tampoco me va nada bien. El tutor acaba de llamar a mis padres. ¿Y por qué? Porque me aburre todo lo que suena a colegio. Pues en la escuela hay cosas divertidas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles, guapa? Pues como las matemáticas, las sociales, el inglés, la música, la plástica, un montón. Los problemas son como si fueras un detective resolviendo casos. No digas tonterías. Eso de los números y de las cuentas no sirve para nada. Mi padre lo resuelve todo con la calculadora. Hablando de guapos y de guapas, mira, por ahí vienen las deportistas de siempre. y con esta ya van 10. ¿Estás seguro? Por supuesto, llevamos 10 vueltas. Ten en cuenta que nos jugamos mucho. No podemos permitirnos el lujo de equivocarnos. Te aseguro que llevo muy bien las cuentas. Eso dijiste el otro día. Y en vez de dar 25 vueltas, dimos 24. Pero si yo... A callar. A lo peor nos sirve que envejeceremos un día o 2 antes. No estoy dispuesta a eso. Si se nos pasa alguna vuelta, haremos 5 veces el pino. Y 207 flexiones. Equivale a una vuelta, ¿no? Está bien. Sigamos. Si queréis, podemos descansar un rato. Vamos bien de tiempo. Además, hoy hay un buen ambiente en el parque. Podemos hacer unas cuantas amistades. No tenemos necesidad de hacer amistades. Pero si queremos que se inscriba mucha gente, tendremos que divulgarlo. También necesitamos relacionarnos. No olvidéis que cuanta más gente participe, mejor. Está bien. Sigamos entrenando. Hola, amigos. ¿Pero qué es eso? Pues un hombrecillo de papel. ¿Pero qué dices? Miradlo, pero tened cuidado, es muy frágil. ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Que cuándo lo he descubierto? ¿Que cuándo ha sido y de qué manera? Eso, pues no lo sé muy bien. Yo deseé con todas mis fuerzas que ocurriera, lo recorté y apareció. No sé cómo sucedió, pero está aquí. Es muy guapo. Pues yo lo encuentro un poco soso. Parece un paquete barato envuelto en hojas de periódico. A mí me parece una momia antigua. ¡La momia de Tutankamón! Dejad en paz a mi amigo. Él no se ha metido con vosotros. Solo era una broma, Elena. A mí me parece un tipo genial. Bienvenido. ¿Qué os parece si le dedicamos el mejor saludo de nuestra pandilla? Estupendo. Dedicamos a nuestro querido amigo nuestro mejor saludo. ¿Te gustó? Si eso te ha gustado. Mucho. ¿Qué tal si jugamos al escondite? ¡Vale! A mí, el hombrecillo me ha parecido muy interesante.
Lo peor del mundo es la rutina. No sabemos qué es lo que pretende. A lo mejor se trata de un anuncio. ¿Un anuncio? Sí, tal vez de un periódico quiere hacer publicidad disfrazando a alguien. Hoy por hoy, lo único que importa es vender y vender, sacarle los ahorros a las personas. No, yo solo sé que los niños tienen el don de soñar, llorar o reír con naturalidad. ¿Tú crees? Y con esta ya van 12. Yo creo que solo llevamos 11 vueltas. Yo también creía que eran 12. No importan las vueltas, solo la intención. Y esta es una causa noble. A callar y sigamos entrenando, que aún no vamos ni por la mitad del recorrido. ¡Adelante! ¿Tú sabes otros juegos distintos a los nuestros? No. ¿Ningún juego? No, lo siento. No, ya os lo he dicho, no sabe nada de juegos, pero nosotros le enseñaremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas sabes tú? Yo sé noticias. Estoy lleno de noticias. ¿Noticias? Con lo que a mí me gustan los chismes y esas cosas. Chismosa. Anda, ¿por qué no nos cuentas algunas, las más interesantes, ¿vale? Bueno, unos 200 niños inmigrantes sin familia sobreviven en los suburbios de Barcelona o habitando en los centros superllenos. Chico joven muere en accidente de tráfico. La guerra de Siria deja miles de niños huérfanos. Vaya con tu amigo, sus historias dan ganas de llorar. ¿Solo conoces esas noticias? Con estas noticias me alimento. Son noticias frescas del día. Pues no me gustan. Yo pensé que eras como nosotros, alegre, divertido. Bueno, chicas, yo ya me tengo que ir. Te acompaño. Adiós, es un poco tarde. ¡Anda! Aún no te has hecho las tareas, bebón. Nos llama nuestra madre. Adiós. Hasta luego. Pues sí, seguro que mamá ya ha vuelto de su sesión de yoga. Hasta mañana, hombrecillo. No puedes venir conmigo a casa. Si mis padres te ven, les da un infarto. Tengo que prepararlos un poco. Estás triste, ¿verdad? Sí, mis palabras hacen llorar a los niños. Odio las palabras que cubren mi cuerpo. Las palabras no hacen llorar, son los hombres que no saben respetar a los demás. ¿Respetar? ¿Qué es respetar? Aceptarte como eres. ¿Tú me aceptas como soy? Claro que sí. Un hombrecillo lleno de historias tristes. ¿Quieres que las borre? Es fácil. Con un poco de agua clara no quedará ni rastro. Vaya, ni que estuviéramos en carnaval. Cada día la gente es más rara, pero mientras no se metan con nadie ni estropeen el parque, por mí como si se disfrazan de Superman. ¿Ves? Pronto desaparecerán todas esas noticias tan tristes. ¡Qué bien! Y podré jugar con los niños y las niñas sin que estén tristes. Claro que sí. Tan solo déjate llevar. El agua limpia hace milagros.
sí que estás radiante. Amigo, ¿eres tú realmente? ¿Estás tan reluciente? Mira, he aprovechado que me mandaran a la cama. No podía dormir. Me porté muy mal contigo dejándote en el parque. ¿Quién te ha puesto así, usted? Sí, no quería veros sufrir por culpa de sus historias. Con un poco de agua fue fácil. Se ha quedado sin palabras. No sé cómo no lo pensé antes. No te preocupes, no temas. Si quieres yo seré tu voz, tus palabras. ¿Cómo te llamas? Elena. No te preocupes, Elena. En primavera los amaneceres son mágicos. ¿No lo sabías? Te explico. Al despertar el día se toman de la mano los colores, las luces más tibias del sol. ¿De verdad? Seguro que mañana al amanecer, en este mismo parque, habrá un reencuentro con las palabras y los colores. Y tu amigo ahora vacío podrá llenarse con las cosas más hermosas del mundo. ¿Y dice qué sucederá mañana al amanecer? Me quedaré junto a él hasta que esto ocurra. No, Elena, él te lo agradece. Pero tus padres se asustarán si descubren que no estás en casa. A mis padres no les importa mucho. Eso no es cierto. Cada persona tiene una manera diferente de manifestar su cariño. Quiere lo mejor para ti. Nunca juegan conmigo. Porque a los mayores a veces se nos olvida que fuimos niños, que es y fue maravilloso jugar. ¿Usted es sabia? ¿Quién le enseñó a decir esas cosas? La verdadera sabiduría está en los libros, en todos y en cada uno de ellos. Anda, y ahora vete, es muy tarde. ¿Y mi amigo? Me quedaré con él toda la noche. En realidad, nadie me espera. Hasta mañana, hombrecillo. Hasta mañana, señora. No está loca, lee mucho. Hay gente que se vuelve loca de solo leer. Mira Don Quijote. Mira que si después de habernos levantado tan pronto, no ocurre nada. Será lo más probable. Al final estamos aquí todos reunidos, con una señora más rara que un perro verde y con tu amigo más blanco que una lavadora, porque no me dirás que no es rara. Bueno, vamos a ver qué pasa. Señora, va a amanecer. Hablé con tu amigo sobre las palabras, el valor de la risa, sobre lo importante que es tener buenos amigos. ¡Qué bien te veo! Hemos salido todos de casa sin hacer ruido. Aquí estamos todos, contigo otra vez. Ahora que empieza el día es el mejor momento. Sentados todos y cogeros de la mano. Y juntos lo que vimos que era más fácil. Quiero un sol que alumbre mucho y que llene de color el traje de nuestro amigo, su boca y su corazón. Quiero llenarlo de palabras, que se vista con el sol, de sueños y mariposas, de esperanzas y de amor. ¿No os lo decía yo? Es una señora extraordinaria. Gracias por haber ayudado a mi amigo. Dale las gracias al amanecer, al sol y a las palabras. Esperaré sentado en el parque la llegada de cualquier Elena, de cualquier persona que se sienta sola. ¿Sabéis? La soledad también es gris, como las noticias grises de un periódico, y hay que pintarla con palabras amigas, con flores amigas. Dios mío, qué disgusto. Buenos están los demás padres buscándolos como locos por toda la ciudad. No ha pasado nada. Su hija acaba de recuperar un amigo que había perdido. El mejor de los amigos. Un amigo que no desentona con el color del parque, porque va con el color de mis flores.
y que nos ha hecho sacar lo mejor que llevamos dentro, el cariño por el otro, ese a quien nunca nos paramos a escuchar. ¿Qué tal si oímos todos una bonita historia mientras cantamos y bailamos? ¿Nosotros también? Esperamos que os haya gustado la obra y que, como hemos dicho al principio, todos juntos podamos cambiar nuestro mundo, porque el mundo necesita de todos nosotros, niños, padres, profesores, que como el hombrecillo de papel esté lleno de buenas noticias, que hablen de amistad y paz. Amigo, un abrazo te pido.